Buenas tardes, gracias por uniros a este segundo debate de Facebook dentro del programa FECIT Edu Comprueba. Para quien no lo conozca, FECIT Edu es un programa divulgativo impulsado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y que está dirigido a profesorado, a familias y a agentes educativos en general. Con este programa buscamos conectar el mundo de la investigación y la práctica educativa. Y como ejemplo de esta conexión docencia-investigación tenemos hoy con nosotros a Ruth Jiménez Liso y a Lorenzo Hernández. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy Hola, bien. buenas tardes. Hola Ángela, ¿qué tal? Voy a empezar presentando a los dos ponentes de hoy. Ruth es profesora de didáctica de las ciencias e investigadora del grupo Sensociencia de la Universidad de Almería. Y sus investigaciones se centran en el diseño, implementación y evaluación de secuencias de ciencias por indagación y también por modelización, aunque hoy nos vamos a centrar en la indagación. Por otro lado, tenemos la suerte de contar con Lorenzo Hernández, que es profesor de Física y Química en enseñanza secundaria y también es doctor en investigación didáctica. Sus publicaciones didácticas están enfocadas al uso de los medios de comunicación para fomentar el pensamiento crítico en el aula de ciencias, que es algo que también tratamos bastante desde la unidad de educación del Departamento de Cultura Científica de FECIT. Antes de comenzar el debate con Ruth y Lorenzo, me gustaría lanzar una pregunta al público, porque nos gusta siempre dar bastante voz y protagonismo a todos los docentes, familias y demás agentes educativos que se conectan. Podéis ir contestando la pregunta en la barra de comentarios y repasaremos las respuestas al final. La pregunta es esta, sobre todo para todos los profesores y profesoras que nos pueden estar viendo. Me gustaría saber si han usado ya las secuencias de indagación en sus clases de ciencia, bueno, o quizá incluso en otras clases, pero vamos a empezar por las clases de ciencia, pero quizá puede que alguien nos aplique a otras áreas. Y si es así, que nos cuenten cómo, qué han hecho. Y si es que no, pues que nos digan por qué no se han animado todavía a aplicar estas secuencias de indagación, si es porque no las conocen, porque les resulta demasiado trabajoso, porque no encuentran tiempo, porque no tienen la formación, consideran que no tienen la formación necesaria o por otros motivos que quizá no se nos ocurren. Por supuesto, claro, si os surgen preguntas para Ruth y Lorenzo, pues no hay que decirlo, escribidlas también, por favor, en el chat y se las haremos llegar durante el debate. Voy a comenzar preguntando yo y la primera pregunta es para Ruth. Como he comentado en tu presentación, estás especializada en la elaboración de secuencias de ciencias por indagación. Cuéntanos un poco en qué consiste esta metodología y creo que, bueno, una forma de entenderla puede ser a través de un ejemplo. Pues sí, el grupo Sensociencia, que somos profesores, docentes e investigadores de distintos niveles educativos, pues como vosotros estamos obsesionados por intentar relacionar la investigación con la práctica docente, también la nuestra propia. Entonces, para nosotros la indagación nos permite, por un lado, nos facilita el diseño de secuencias para nuestros alumnos que tengan sentido para ellos y sobre todo para nuestros alumnos pues, que le vean una coherencia y un sentido a lo que están aprendiendo. Entonces, una secuencia de indagación pues, empieza con una pregunta que genera que ellos expresen sus ideas sobre un fenómeno cualquiera, el que les estemos proponiendo, y que podamos plantear diseños o podamos evaluar determinados diseños experimentales con los que comprobar, ¿vale? Ese es un poco los dos ejes. Por un lado, la expresión de ideas y por otro lado, la comprobación. ¿Por qué? Porque con esto lo que estamos generando es ese conocimiento descriptivo que necesitamos para que surja y para que genere necesidad la explicación que requiere, ¿no? Parece que detrás de una secuencia de indagación siempre viene la pregunta de los alumnos de decir, bueno, pero ¿esto por qué ocurre? Y en cierta forma lo que estamos es fomentando el que tenga sentido el conocimiento que se genera. Un poco esa era la idea de indagación. ¿Y algún ejemplo? Pues preguntas muchas. O sea, en el grupo Sensociencia cada vez estamos diseñando más
de todos los contenidos del currículum. Pues, por ejemplo, si un garbanzo es un ser vivo, que la hemos probado desde niños de 5 años hasta mayores de 80 y que funciona perfectamente porque todo el mundo, bueno, pues le genera dudas si realmente un garbanzo es o no un ser vivo. El garbanzo que sacamos de la bolsa de garbanzos, no un garbanzo cualquiera, sino el que directamente sacamos y compramos en el Mercadona, ¿no? Por así decirlo. También, por ejemplo, por qué se le echa sal a las carreteras cuando nieva, el qué hace, qué efecto produce esa sal en la nieve, o no sé, qué une el cordón umbilical entre el cuerpo del feto y de la madre. Es que tenemos infinidad de preguntas que nos vamos haciendo y que a nuestros alumnos lo único que hacen es generarles la necesidad de responderlas. De hecho, bueno, ya que has dado algunos ejemplos, invito a quien nos esté viendo a que los investigue, todos los ejemplos que tenéis en la web de vuestro grupo Sensociencia, y también, por supuesto, a que lean el artículo que publicó Ruth en el blog FECIT Edu, que ahora voy a pedir a mis compañeras si por favor lo pueden poner también en el chat, el enlace al artículo, para que lo podáis leer más adelante, quien no lo haya leído ya. Y justamente en este artículo en el que Ruth nos habla de estas secuencias de indagación y de las oportunidades y limitaciones que pueden tener, sobre todo las limitaciones que se perciben, ¿no? Ruth nos comenta que cuando se trabaja en la enseñanza de ciencias por indagación con los docentes, ¿no? Pues que muchas veces una pregunta que te suelen hacer, ¿verdad, Ruth? Es ¿cuándo les contamos la verdad, no? O sea, les planteamos preguntas, pero ¿cuándo les damos la solución? ¿Cuándo les decimos esto es lo que pasa? Lorenzo, ¿a ti te surgió, tuviste esa duda cuando empezaste a trabajar secuencias de indagación? ¿Te surgió esta inseguridad sobre si el alumnado iba a conseguir recorrer todo el camino, por así decirlo, ¿no? ¿Y cómo te enfrentaste a este reto? Bueno, en el caso de, buena diferencia en el caso de secundaria y los alumnos del máster, ¿no? En el caso de secundaria realmente, bueno, esa incertidumbre de si me van a contar la verdad o no, ellos no la tienen. La verdad me refiero al contenido teórico, ¿no? A que al final le enseñen la ley de los gases o le enseñen las leyes de Newton o la cinemática, la ecuación de la cinemática, etcétera. Esta incertidumbre ellos no la perciben. Ellos, su verdad será lo que le pongan en el examen y lo que tú le digas que lo va a evaluarle de ese contenido. Entonces, en ese aspecto, bueno, pues al final el profesor no se siente incómodo con que el alumno le vaya a pedir, oye, pero ¿cuándo me vas a contar la verdad? La verdad será lo que yo quiera, digamos, que tú sepas, ¿no? Y eso se refleja en lo que ellos esperan que tú pongas en el examen. Pero bueno, con el alumnado del máster de profesorado, que lógicamente ya ha hecho recorrido de una carrera universitaria de ciencia, ya en teoría le han contado la verdad, saben la verdad. Pues en muchos aspectos nos encontramos que, sobre todo, bueno, en las secuencias que yo hablando con el alumnado, ¿no? Que de Ruth, ¿no? Lo del garbanzo concretamente, que muchas veces se encuentran que no le han contado toda la verdad. Es decir, en la carrera universitaria, lógicamente, seguimos, digamos, la dinámica de secundaria y bachillerato, que es contenido teórico, y claro, ahí nos dejan muchas facetas de la ciencia que no trabajamos. Y muchas veces cuestiones simples, pues jamás nos han cuestionado o jamás nos hemos cuestionado nosotros y no sabemos cómo responderla. O no sabemos realmente si la respuesta que tenemos es totalmente fiable o no, aunque hayamos estudiado toda la biología, las células, todos los ciclos que hay dentro o en química, todo eso, ¿no? Entonces yo quería, claro, en este tema puede haber controversia, ¿no? Porque claro, yo cuando empezaba en esto, pues lógicamente como todo profesor, pues de mi contenido, ¿no? Mi contenido, pero conforme pasaban los años yo me preguntaba una cosa, digo, vamos a ver, el contenido teórico que yo imparto, ¿a qué alumnado llega? Es decir, al final, ¿qué alumnado va a aprovechar ese contenido? Entonces, un poco me senté un día y vi los datos reales y la verdad que es sorprendente. Yo esta pregunta se la hago al alumnado del máster el primer día que llego, le paso una pequeña encuesta. Y una pregunta es, ¿cuántos alumnos, por ejemplo, de una aula de tercero de la ESO, de 30 alumnos, cuántos van a cursar una carrera científica? Suelen ser bastante optimistas en su respuesta, la verdad. Entonces luego le presento los datos. Entonces, bueno, los datos están ahí. El 30% no termina la ESO, que es un fracaso.
eso teóricamente no le va a dar mucho sentido al contenido científico que tengan ni a otra disciplina, claro. Pero de lo que pasa en el bachillerato, el 60 van a un bachillerato de ciencias y humanidades, por diferentes motivos. Es decir, tenemos de esos 30, solamente 8 van a pasar a un bachillerato de ciencias. Pero si vemos el global, los alumnos de esos 30, ¿cuántos van a hacer una carrera científica básica? Me refiero a química, física, biología, geología, matemáticas. Es un 6%. Es decir, 1 o 2 alumnos de esos 30 van al final a cursar una carrera científica. Entonces, cuando uno explica el contenido, primero hay que saber a quién le estamos explicando el contenido, sobre todo a un nivel de secundaria obligatorio, porque en tercero de la ESO ya, digamos, eligen entre humanidades o la rama de humanidades y la rama de ciencias. Quizás sea el último año que ellos van a ver un contenido científico. Pero es que la cosa, bueno, si te ves a ver los datos, la cosa es un poco más grave. ¿Por qué? Porque incluso aquellos que estudian ciencia, hay varios estudios que ven que muchos, por ejemplo, no saben distinguir entre lo que es una ciencia y una pseudociencia. Es decir, muchos que han estudiado una carrera de ciencias consideran pseudociencias como correctas, como ciencias reales, ¿no? Y luego está el tema de como decía Ruth, ¿no? Esto de la idea que tenemos sobre el mundo, ¿no? Que es una de las cosas que se trabaja en indagación. También hay trabajos que afirman que estudiantes de ciencia tienen todavía ideas preconcebidas, erróneas de aquello que han estudiado, ¿no? Hay un estudio muy famoso, ya antiguo, del año 80, ¿no? Que preguntaron a los estudiantes de Harvard que por qué se producían las estaciones del año. Es decir, porque hace frío en invierno y calor en verano. Bueno, pues la respuesta mayoritaria fue que era por la distancia de la Tierra al Sol. Es decir, una idea que es errónea y que han estudiado en primaria, en secundaria, en la universidad, estudiantes que se supone que tienen un expediente académico muy alto. ¿De acuerdo? Entonces yo veo esas 3 cosas te hacen reflexionar sobre realmente si le contamos siempre la verdad, la misma verdad, el contenido por el contenido, al final nos va a dejar otras cosas al lado que son importantes también. Entonces yo, bueno, mi lema siempre intento yo trabajar en la cabeza es como usar el contenido como medio, no como fin. Entonces de esa manera un poco te cambia un poquito la dinámica de tu trabajo. Muy interesante la reflexión de usar el contenido como medio y no como fin, y enlazando con otro tema, con otro debate que tuvimos justamente hace un par de semanas en Twitter con Héctor Ruiz, en el que hablábamos de lo importante que son los contenidos, pero efectivamente contenidos profundos, ¿no? No contenidos superficiales en los que no se ha profundizado, ¿no? Ese contenido superficial sería un mero medio para llegar al contenido profundo, que es el que verdaderamente nos va a aportar valor, ¿no? O para usarlo para otro fin concreto. Es decir, voy a aprender la densidad, voy a aprender la teoría cinética de los gases, voy a aprender esto, pero no por aprenderla, porque la tengo que aprender, sino porque necesito saberla para otra cosa. Que eso es muy importante. Lo que está diciendo Loren del necesito saber es muy importante. Es lo que decía antes de ese conocimiento científico, ese conocimiento descriptivo que te está generando la necesidad de saber por qué ocurren las cosas. Entonces, no es suprimir ningún contenido de los que estamos desarrollando en la clase de ciencia, sino es repensarlo para que tenga cierto sentido para el alumnado, con lo cual a lo mejor no tenemos que empezar contándole la densidad, sino tenemos que empezar planteando un problema para que necesitemos la densidad, por así decirlo. Con la densidad o digo cualquier otro contenido. Exacto. Estoy de acuerdo, sí. Otra de las cosas que mencionas, Ruth, en el artículo que escribiste, es que existe la percepción de que realizar todas estas prácticas y estas secuencias de indagación requieren mucho tiempo, mucho más tiempo que la enseñanza meramente transmisiva. Y que esto supone muchas veces cierta resistencia por parte de los docentes o por parte de las comunidades educativas, no solamente de los docentes en sí mismos, a la hora de embarcarse en este tipo de metodologías, de estas prácticas. Lorenzo, ¿tú coincides con Ruth? Y si coincides, ¿cómo has vencido tú esta resistencia en tu caso como profesor? ¿Eres capaz de realizar prácticas en poco tiempo? ¿O es que sacas tiempo de debajo de las piedras, como a veces comentan muchos profesores, que es que se pasan los recreos y extraescolares y en casa trabajando todo esto?
o las dos. Bueno, yo como a Ruth la he visto en acción también, sé que se puede hacer en poco tiempo, aunque yo creo que ella incluso para demostrarlo lo hace en muy poco tiempo, que se puede dedicar más tiempo. A ver, yo pienso que siempre que nos salgamos de, digamos, lo que se llama clase magistral, ¿de acuerdo? O la mera transmisión de contenido, vamos a dedicar más tiempo, pero simplemente, que eso lo hacemos los profesores de vez en cuando, poner una película para analizar el contexto histórico de Hipatia, por ejemplo, ¿no? La película de Ágora o la biografía de Marie Curie, nos vamos a llevar más tiempo del que si lo hubiéramos contado o lo hubieran copiado en el cuaderno o leer un texto en 20 minutos. Entonces, pero ganamos otras cosas. Al ver una película podemos humanizar al científico, ¿no? O podemos contextualizar más al científico en su época histórica. Y si incluso hacemos alguna actividad relacionada con la película, igual nos perdemos, entre comillas, 3 clases, 3 sesiones. Entonces, siempre que nos salgamos un poco de lo que es la transmisión del contenido, vamos a dedicar más tiempo. Pero lo importante es que ese tiempo... es decir, realmente estamos dando otro contenido, que lo que pasa es que generalmente no se hace. Entonces, bueno, yo, lógicamente, es que depende también, porque claro, si uno está empezando, lógicamente lo que va a intentar es sobrevivir en el aula, dar su contenido y, bueno, y algunos, no quiero ser tampoco muy pesimista, ¿no? Pero en algunos casos, pues salir, digamos, ileso, ¿no? Entonces, depende del momento en que te pilles. Si estás empezando, lógicamente, irás siempre a lo más común, lógicamente. Cuando ya tengas un poco de tabla y vayas dominando la materia, yo animo a salir un poquito de lo normal. Yo he ido incorporando cada año un poquito a cada unidad didáctica. Yo no lo veo, digamos, viable que yo llego a la enseñanza el primer año y venga, voy a coger todas las cosas innovadoras que haya y las voy a aplicar el primer año porque es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Yo en cada unidad didáctica he ido añadiendo un poquito y saliéndome un poquito de lo que yo hacía el año pasado, no, pero no te he convencido, voy a añadir esto nuevo, esto que me convence. Luego, por selección natural, las cosas que te van funcionando las dejas, las cosas que no van funcionando las vas dejando. Entonces, lo que yo he intentado al final con el currículum, porque al final tenemos que dar el currículum, lógicamente, es usar cada tema para un fin diferente. Es decir, voy a usar un tema para que se hagan preguntas investigables y para que otro tema para que sepan plantear hipótesis y realizar un experimento y cuestionar las hipótesis que se han planteado. O otro tema para, no sé, o para que surjan problemas. Por ejemplo, yo hago una actividad que les suele gustar mucho porque es muy divertida, que es calcular el tanto por ciento en masa de agua de la palomita de maíz. Entonces, la práctica es calcular la cantidad de agua que hay en una palomita de maíz. Pero para hacer eso surgen problemas, porque no todas las palomitas explotan, porque entonces cómo calculo cuánto pesa un grano y cuánto pesa una palomita. Surgen problemas ahí, entonces hay que solucionarlos. Entonces, en cada tema incorporo algo que es una faceta de la ciencia. En otro tema lo uso para el contenido que hemos aprendido, analizar un texto o un anuncio de televisión, ¿de acuerdo? Y que eso son cosas de pensamiento científico y lo que hace la ciencia. Entonces, no hacerlo todo en un tema, no intentar decir, voy a introducir el método científico, que ya sabemos que no existe tal método, ¿no? Es una forma de hablar. El primer tema, pero ya todo lo demás lo voy a dar sin método científico. Ya va a ser por autoridad, me vaya a creer y punto. Entonces, intentar en vez de dar un tema de método científico y decir, así se hace todo, introducir en cada tema alguna faceta de la ciencia, plantear hipótesis, preguntas investigables, analizar resultados, cambiar la hipótesis, hacer experimentos, etcétera, etcétera. Es, digamos, mi consejo, pero claro, eso no se hace en una tarde y en un año. Eso es, digamos, es ser crítico con tu trabajo y decir, bueno, en este tema, en esta unidad, ¿qué puedo introducir que yo quiera enseñarla el tema de la densidad o el tema de lo que sea de una manera diferente o para que lo apliquen a un medio al análisis crítico de un medio de comunicación o que lo apliquen a otro tema? Y ese es un poco mi truco. Al final vas estructurando tu unidad didáctica de tal manera que cuando termina el curso ves que han trabajado facetas de la ciencia en cada tema diferente. Efectivamente. Bueno, perdón. Y también, yo lo que hago yo, intentar siempre estar actualizado, leer bibliografía que hay mucho publicado, intentar adaptarlo a tu contexto y aplicarlo en la medida en lo que uno pueda, claro.
O sea que mucho tiempo de preparación y luego también tener unos objetivos muy realistas, ¿verdad? Y bueno, ir poquito a poco, una labor muy de hormiguita por lo que veo. Claro, por eso necesitamos, yo creo que los profesores necesitamos también muchas cosas hechas y que nos demuestren que funciona. Por eso, bueno, necesitamos gente, no es peloteo, pero necesitamos más gente como Ruth, es decir, gente, o sensociencia, por no personalizar en una persona, sensociencia, es decir, gente que te lo dé hecho y diga, bueno, ahora vamos a ver vamos a ver si funciona, a ver qué funciona, qué peros tiene, qué se puede mejorar y hacer una colaboración que no existe entre la secundaria y la universidad, entre investigación, didáctica e innovación en el aula. Pero bueno, es difícil, pero... Que es efectivamente uno de nuestros objetivos desde FECIT Edu, establecer esas colaboraciones, que luego retomaremos este tema. Me gustaría seguir un poco con, bueno, porque hablando de esta dicotomía, ¿no?, que hemos mencionado, de cubrir los contenidos y a la vez practicar, trabajar las prácticas científicas, pues hay otro edumito, ¿no?, que Ruth mencionaba en su artículo, que es que las prácticas sí que son muy motivadoras, pero que no sirven para aprender conceptos, que muy bien, muy bonitos, entusiasman mucho a los alumnos, pero que a la hora de la verdad no se han transmitido los conceptos. ¿A qué pensáis que se debe este mito? Y también voy a pedir, ya que ha hablado Lorenzo de que necesitamos personas como Ruth que nos den ejemplos, pues que nos den un ejemplo de una práctica en la que se aprende un concepto. Es que en todas las prácticas se tiene que aprender algún concepto. Es decir, yo creo que el mito proviene de las prácticas antiguas que hacíamos en la carrera. Es decir, unas prácticas muy cerradas, tipo receta, de estos son los materiales que tienes que utilizar, este es el procedimiento. Y era un procedimiento como muy cerrado, tienes que echar tanto de esto, y te sale rojo, y si te sale rojo te ha salido, y si no te sale rojo no te ha salido. Aciertas o no aciertas, ¿no? Entonces, eso no es la práctica las prácticas científicas de indagación. La práctica científica de indagación es ponerte en el problema, es decir, es que el problema lo haces tuyo y que tú no tienes una solución directa. Son preguntas que no las puedes buscar por internet, no te sale la respuesta fácil, ¿no? El otro día con mis alumnos en el máster estaba diciendo, no mires en internet porque no va a salir la respuesta, o va a salir la respuesta de alguien que puede opinar lo mismo que vosotros. Entonces, ese tipo de preguntas te mueve a hacer el diseño y hacer cada una de las partes de la indagación que he descrito antes, ¿no? Yo pienso que el otro mito o la otra idea que nosotros hemos detectado es que como para los docentes aprender el contenido es, bueno, lo que viene de serie, ellos no ven que cuando estás haciendo prácticas científicas, tus alumnos están aprendiendo ese contenido. Solo ven que están como más motivados o que se dejan llevar por las destrezas y las habilidades que se desarrollan, pero no eres consciente, es como que pasa desapercibido para ti el que tus alumnos están aprendiendo, ¿no? Y de hecho, yo creo, y por eso en Sensociencia siempre obligamos a que al final hagamos una reflexión sobre qué hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido. Porque nos pasa, y lo tenemos muy comprobado, que de hecho en la clase que fuimos al Instituto de Loren, pues unos alumnos que estaban saliendo por la puerta, que eran los que más habían participado y los que habían dicho las respuestas más interesantes, cuando salieron por la puerta le preguntó otro, dice, oye, ¿qué habéis hecho? Dice, hoy nada. Como que nada, si llevamos aquí una hora haciendo y tú estabas ahí enfrascado y con el sensor que casi te lo ibas a comer. Y dice, ya, pero es que no me ha costado esfuerzo. Esa identificación que tienen ellos del aprendizaje con el esfuerzo pasa desapercibido para ellos que han aprendido. Y muchas veces para los docentes, pues pasa desapercibido que los alumnos han aprendido y que han aprendido un contenido que no se les va a olvidar nunca. Bueno, de hecho yo, tengo la experiencia porque lo hago todos los años. El primer día de clase, yo, lo que le doy segundo de la ESO, le doy también tercero y la primera pregunta que le hago es ¿qué se acuerdan de lo que hicieron el año pasado? Y bueno, entonces a veces me es deprimente la respuesta, pero bueno, sí, no, digo la verdad, se suelen acordar de lo que hacen. Es decir,
Lo que hago con los mentes de la Coca-Cola, es decir, la práctica de la indagación que hacemos con mentes de la Coca-Cola, los análisis de las películas del Señor de los Anillos, lo de las palomitas se acuerdan mucho. Es decir, todo lo que ellos hacen se acuerdan y muchos se acuerdan por qué lo hicieron. Ahora, si es... Eso es lo que te iba a preguntar, si se acordaban por qué lo hicieron, que ese es el debate que se suele tener con bueno, eso. a veces claro, hay que recordarlo un poquito y acordáis por qué añadimos, sí, se acuerdan, pero que estamos hablando de 2 meses, 3 meses de diferencia. Pero es que, claro, yo ahí noto que se acuerdan, pero si yo le he explicado la ley de los gases de manera teórica, ese tema lo he tratado así y le hemos hecho ejercicios teóricos, los típicos, no se acuerdan de nada, pero ni siquiera lo que sacaron un 10, un 9. Entonces te vas dando cuenta que realmente que se acuerdan de lo que hacen, o por lo menos lo que le dan sentido y que aprendieron algo diferente o salieron. El contenido teórico, sobre todo digo porque luego en tercero de la ESO ya el 60% sigue un camino que no es científico, es, digamos, el último año que van a tratar temas científicos. Es un poco, esto ya otro debate, pero es un poco triste, por así decirlo, que con 14 años una persona pueda decidir no tener ninguna asignatura científica. Bueno, ahora han puesto a cultura científica, ¿no? En cuarto y en bachillerato, ahora también el reto de su vida, ¿no? Entonces, lo que hayas entendido hasta los 14 años de ciencia, eso es lo que te va a quedar más o menos que es poco, generalmente. Entonces, yo tengo comprobado eso, que primero lo que hacen ellos se acuerdan más. Y segundo, si le dan sentido a lo que hacen, pues se acuerdan más todavía. Eso lo compruebo todos los años, que es la primera pregunta que hago. Y les doy yo clase, es decir, de un año a otro. Es decir, me autoevalúo yo. ¿Qué os acordáis del año pasado? Y me empiezan y luego ya si le tira un poquito, le recuerda, sí, pero lo del globo, de los gases, ya, pero bueno, eso es lo más concreto, así se acuerdan menos, pero hay cosas que se acuerdan muy bien y es lo que han hecho ellos y lo que han dado sentido a lo que han aprendido. Si le dan sentido, me recuerda a este concepto que introduce Ruth en su artículo, ¿no? De cómo es más conocimientos con sentidos. Sí, con sentido que tiene una triple versión, ¿no? Puede ser que sean consentidos, es decir, consentidos por el alumno, porque, bueno, no hay una resistencia. Cuando tú le generas esta inquietud, por su parte, no hay una resistencia a aprender. Yo llevo muchos años diciendo que no hay nada más motivador que aprender. Y al revés, no hay nada más demotivador que no saber, o sea, que no tenga sentido algo de lo que aprendes, ¿no? Y entonces pues vas renunciando a determinadas disciplinas pues porque no tienen sentido para ti. Entonces yo creo que esa idea de que no hay nada más motivador que aprender nos obliga a los docentes a tener que pensar en cómo pueden aprender nuestros alumnos y por lo tanto cómo los puedo tener enganchados, que es en realidad nuestro objetivo, ¿no? En ese sentido, el insistir en reconocer, en tener esa vista de reconocer qué es lo que realmente están aprendiendo los alumnos y no están aprendiendo solo destreza o no se lo están pasando solo bien, sino que lo que están aprendiendo son contenidos. Me estoy acordando ahora mismo de hace muchos años, hace unos cuantos años, una profesora de Barcelona, Núria Solsona, hizo toda la química centrada en la cocina. Y fueron las cámaras de televisión a preguntarle a los alumnos y recuerdo que una alumna decía, oye, pero que los exámenes de química son duros, ¿eh? No os creáis que porque estemos haciendo química de la cocina los exámenes no son difíciles, que nos los tenemos que currar. Y claro, parecía como todo muy divertido, parece que todo es muy lúdico y efectivamente lo es porque estás aprendiendo y porque está teniendo sentido, no porque queramos hacer grandes innovaciones. Yo en esto, con Lore lo hemos hablado muchas veces de sacar orgullo de lo ordinario, de que no somos extraordinarios, de lo único que estamos es repensando el contenido que estamos enseñando para nuestros alumnos, para que ellos realmente lo aprendan. Claro, muchas veces lo que dicen, ¿no? Es decir, a veces es lo difícil, ¿no? Que no que se queden con que muchas veces le preguntan al alumno, bueno, ¿qué conclusiones hemos sacado de esta práctica? Y a lo mejor te dicen, pues ha sido fácil, me ha salido, ha sido divertido. Claro, eso te queda un poco, ¿no? Yo quería que planteara la pregunta científica, que comprobara tu hipótesis, que hiciera experimentos, no que si te lo has pasado bien o si un amigo ha contado un chiste y te ha reído mucho. Entonces, lo difícil es hacer ese cambio. Pero bueno, no, es decir, no es tan... como dice Ruth, ¿no? Es repensar. Por ejemplo, ahí yo no soy de biología, ¿no? Pero yo veo que compañeros míos han hecho la práctica típica esta de observar las células, ¿no? De la cebolla, que le echan el tinte, usan el microscopio. Es decir, usan
Los alumnos aprenden a nivel instrumental, aprenden contenido, pero a lo mejor, es decir, ¿cómo puedo repensar yo esa práctica? Más allá de que los alumnos vean las células, ¿no? O que la cebolla tiene células, ¿no? Bueno, pues a lo mejor se puede plantear la pregunta de si una cebolla es más grande que otra, ¿es porque tiene más células o porque las células son más grandes? ¿No? Es decir, ¿los animales grandes son más grandes porque tienen células más grandes o porque tienen más cantidad de células? Bueno, pues ya hemos cambiado un poco el objetivo de esa práctica. Vamos al microscopio. Yo le digo que no sé de biología, puedo meter la pata. Vamos al microscopio, vamos a tintar las células, vamos a ver células, lo que sea. Pero ya el objetivo, la pregunta cambia un poquito. Y entonces ya, bueno, ya de ahí pueden salir diferentes ramificaciones de la práctica. Interesante. Ahora que mencionas diferentes disciplinas, voy a enlazar con una de las preguntas, uno de los comentarios que hemos tenido del público, y es una docente que nos dice que, no sé si es una o un docente, perdonad, pero bueno, nos comentan que no lo han aplicado todavía esas secuencias de indagación por la materia que imparten, que en su caso es matemáticas. Tengo dos preguntas. ¿Influye muchísimo, o sea, se podrían aplicar secuencias de indagación a cualquier materia? ¿Hay materias para las que es más complicado que para otras? Y la siguiente pregunta no va tanto relacionada con las materias, sino con los niveles. ¿Las habéis aplicado en primaria o en infantil? También nos preguntan, aunque tuvimos un debate especial para infantil que invito a que vean con Marinara Jiménez Alexandre, pero bueno, vamos a contestar también aquí a esta pregunta porque me parece interesante en específico sobre indagación. Bueno, yo soy de secundaria, de infantil, yo no he probado. Ruth creo que sí, ¿no? Ruth, desde... Nosotros el garbanzo lo hemos probado desde 5 años hasta 90. Y además es muy curioso, vamos, digo el garbanzo y muchas más secuencias. Es muy curioso porque o sea, se demuestra que las ideas son las mismas. Es decir, cuando a ti tú has pasado toda tu vida, y ya no digo toda tu vida escolar, sin que te hayan cuestionado cuestiones, o sea, preguntas cotidianas o preguntas así que están en la frontera de ese conocimiento entre lo que es ser vivo o ser inerte, pues lógicamente las respuestas de un mayor de 80 años y de un niño de 5 años prácticamente pueden ser las mismas, ¿no? Entonces, sí hay muchas secuencias de indagación para diferentes niveles. Un poco lo que ha dicho antes Loren, que me ha parecido muy interesante, es decir, las secuencias que nosotros organizamos y que queremos que sean cortas, sobre todo para quitar el mito de que se requiere muchísimo tiempo, porque nosotros es que prácticamente las hacemos en 1 hora y las rediseñamos y las diseñamos para 1 hora. Claro, en todo no lo cubres todo, es decir, en 1 hora que nadie se lleve al engaño que no lo va a dar todo. En 1 hora nosotros una secuencia focalizamos, como decía antes Loren, en cómo diseñar, o sea, en las preguntas, lo interesante que son las preguntas para que expresen ideas. Otra focalizamos más en la parte del diseño experimental, y otras, por ejemplo, hacemos el zoom en la matemática. O sea, por ejemplo, ahora daría un juego el COVID brutal, ¿no? Para todas las disciplinas. Pero nosotros, por ejemplo, si el chicle, masticar chicle después de comer, baja el pH o sube el pH, pues nos da para jugar con los logaritmos, pero impresionante, porque también hay concepciones que provienen de no tener un conocimiento matemático. Y también necesitas un conocimiento descriptivo para empezar a construir esa modelización matemática. Y digo con matemática, como digo con historia o con cualquier otra disciplina. Ayer mismo me estaba planteando un alumno pues que quiere hacer una secuencia para música, y a mí ya me tiene, yo que no tengo ni idea de música, ahí ya me tiene pensando de decir, bueno, ¿cómo haríamos indagación en música? ¿Cómo se podría hacer? Pues en el grupo que tenemos algunos músicos, entre ellos Loren, seguramente se le ocurrirá cómo casar la indagación con la música, ¿no? O sea, que sí, que se puede... Bueno, yo creo que sí se puede aplicar a todo, en matemática también. Yo ahora mismo de matemáticas no podía poner ningún ejemplo y a niveles bajos tampoco, ¿no? Pero yo supongo que sí, además la matemática como es razonamiento puro, digamos, es decir, y además digamos, o por lo menos como se plantea es crear problemas. El tema es que creemos problemas de verdad, no problemas artificiales.
¿no? Que necesitemos una herramienta matemática para resolver un problema, que es un poco como ha avanzado un poco la matemática, ¿no? Para resolver problemas reales de astronomía o de calcular distancias, etcétera, o los logaritmos, incluso de hacer cálculos astronómicos muy complejos, con cifras muy, muy elevadas, pues por eso se inventaron los logaritmos, ¿no? Estoy simplificando mucho, pero bueno, necesitamos la matemática para resolver un problema. Entonces yo creo que no podía poner un ejemplo concreto porque no doy clase de matemáticas, pero yo creo que sí, en matemáticas, de hecho, si lo consideramos como ciencia, algunos consideran como arte, pero bueno, si se considera como ciencia, pues claro que se podrá hacer, claro. Yo, en ese sentido, Ángela, es que siempre decimos que hay mucho, o sea, como que nos falta tiempo. Pero me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, de Sol-Tierra, ¿no? Del contenido que se trabaja sobre el universo y el sistema solar. Se da desde infantil hasta antes, hasta cuarto de eso, ¿no? Si quisiéramos. Incluso primero bachillerato, cuando había la asignatura de ciencia para el mundo contemporáneo. O sea, se repite hasta el extremo y la repetición de contenido es brutal. Es decir, nunca se avanza nada nuevo con respecto al curso pasado. Es como si tuviéramos la idea de que lo tenemos que dar todo en un año, váyase que el año que viene no lo den o váyase que el año anterior no lo hayan dado. A ver, que no hagamos que nuestros alumnos pierdan el tiempo, que no necesitan tanta repetición de contenido, pero vamos a darlo bien. O sea, el tema, y se necesita la matemática para ello, el tema no es usar el modelo heliocéntrico para explicar el movimiento errante de los planetas. El tema es, vamos a explicar el sol que vemos desde el patio del colegio y las sombras que producimos desde el patio del colegio. Y eso lo puedes trabajar desde infantil hasta secundaria en diferentes niveles de profundización y de hacerlo más sofisticado, y que necesitas herramientas matemáticas, pues desde cómo pasar algo tridimensional al plano, cómo representar ángulos, cómo de todo. Y sobre todo que sea explicativo, no usar el último modelo, el que parece que es que le hacemos de spoiler y le contamos el final de la película. No, vamos a dejar que vivan la película y sobre todo que usen el modelo adecuado, que no tiene por qué ser el heliocéntrico. O sea, que tú desde aquí, desde tu patio, puedes usar la trayectoria solar, que es lo que tú ves. Tú desde el patio estás viendo que el Sol se mueve, no estás viendo que la Tierra se mueve. No tienes ninguna prueba de que la Tierra se esté moviendo. Pues vamos a repensar ese contenido para que sea explicativo de verdad. Muy interesante esa contextualización y traerlo a lo cercano. Sí, sí, sí. Nos pregunta Miquel Pérez, leo textualmente porque creo que lo pregunta perfectamente y no lo voy a expresar yo mejor. ¿Cómo compartimos lo que queremos que aprendan durante la indagación? No puede ser que quede implícito. ¿Cómo evaluamos la indagación? ¿Qué entendemos por evaluar si es calificar? O sea, me quito la parte de calificar y seguro que Miquel lo que está planteando es cómo evaluarlo. Y para mí, muy importante es que la evaluación sea una autorregulación del alumno, es decir, que el alumno sea consciente. Eso que estaba diciendo antes, de que pasa desapercibido para los alumnos porque no les ha ocasionado esfuerzo. En Sensociencia, además, insistimos en autorregular emociones, porque nos pasa, y siempre que entramos en el aula de cualquier nivel educativo ocurre, pues que los alumnos que van bien en el sistema, cuando les planteamos esta pregunta para los que no tienen respuesta, pues se sienten muy cohibidos, se sienten fuera de lugar, los estamos sacando de su zona de confort y como que sienten mucha inseguridad que incluso hasta llega a bloquearles, ¿no? Entonces, nosotros medimos y les hacemos tomar conciencia de las emociones que han vivido, porque esa inseguridad les ha llevado al final a la satisfacción de haber aprendido y de ser capaz de responder determinadas preguntas. Tanto son capaces de responder esas determinadas preguntas que salen por la puerta y se las están planteando a un compañero. O nuestros docentes, cuando estamos en los cursos de formación, al día siguiente se las están llevando a sus alumnos, porque saben perfectamente que igual que a ellos les ha ocasionado ese enganche, saben que a sus alumnos les va a enganchar, ¿no? Entonces, si es que en realidad todo, o sea, me imagino que la mayoría de la gente que nos está viendo
pues son científicos y han hecho carreras de ciencia, o son padres que saben que sus alumnos están interesados por la ciencia y tal, padres y madres, ¿no? Entonces, todos hemos vivido ese proceso de esa emoción que nos producía el aprender ciencia y el que tenga sentido para nosotros. No se la privemos a nuestros alumnos, no se la privemos a nuestros hijos, ¿no? O sea, que yo creo que hay que promoverlo. Bueno, yo a nivel de evaluación, bueno, a lo mejor lo que yo hago, si nos ceñimos, bueno, hay muchas maneras, lógicamente, de evaluar diferentes cosas, pero bueno, si nos ceñimos al contenido, porque yo al final quiero, por ejemplo, que el alumno aprenda lo que es la densidad, el concepto de densidad, ¿no? ¿Cómo puedo saber yo si realmente lo han aprendido? No más allá de la secuencia que se hace para el concepto de densidad. Bueno, pues, lógicamente, usar ese concepto en un contexto diferente. Es decir, si yo he usado el concepto de densidad para analizar, por ejemplo, si Gollum se hunde en El Señor del Anillo, o en el cine ocurre siempre eso, ahí hemos ido al laboratorio, hemos demostrado que lo más denso se hunde, hemos calculado densidades, hemos, digamos, aprendido a calcular densidades de líquidos, de sólidos. Luego hemos extrapolado esos cálculos experimentales a una situación hipotética, porque no podemos tirar a nadie a la lava, ¿de acuerdo?, para saber si se hunde o no. Es plantear una situación diferente. Yo, ¿cómo sé que han entendido el concepto de densidad? Bueno, pues lo voy a poner en el examen, si quiero. Mi examen están llenos de, no voy a decir nombres propios, pero bueno, muchos personajes famosos que son protagonistas de mis exámenes. Si yo le pongo en el examen o en un ejercicio, ¿vale?, evaluable, un anuncio sobre la piel que te habla de que si cuando se pliega la piel pierde densidad, por ejemplo, y le hago que responda a las preguntas en referente a ese anuncio de televisión, yo voy a saber si realmente ha aprendido el concepto de densidad, que al final es lo que yo quiero que aprenda, bueno, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Pero digamos que el currículum, lo que te pone ahí en el currículum, ¿vale?, es que enseñe la densidad, ¿vale? Yo enseño la densidad, pero bueno, cómo lo hago ya es cosa mía, ¿no? Pues entonces, ahí estoy evaluando yo si realmente ha comprendido el concepto de densidad y es capaz de aplicarlo en un contexto diferente. Eso lo se llama aprendizaje significativo, ¿no? Y funcional. Es decir, significativo es que lo meto en mi esquema mental, y no funcional que lo uso en otro contexto diferente. Es decir, soy capaz de usarlo en otro contexto diferente. Entonces, ese es un poco uno de los truquillos que uso yo, porque en el examen no le pongo el mismo ejercicio que hemos hecho, lo he hecho un poquito diferente, pero que tengan que usar el concepto que hemos aprendido para saber si lo han comprendido realmente. Un poco de mi consejo. Gracias. Estoy también, a la vez que os escucho, estoy así un poco doblando la mente, un poco regular, la verdad, esto no lo debería hacer nadie, pero a la vez estoy leyendo los comentarios que nos están dejando y han hecho una pregunta que yo siempre hago en estos debates porque justamente es uno de nuestros objetivos. Sandra Martínez Pascual nos dice que está muy interesada en saber más sobre la relación entre secundaria, bueno, y yo añadiría entre la práctica de aula, ya sea en secundaria, en primaria, en cualquier nivel, y la universidad o la investigación, que bueno, en el caso de Ruth es una universidad, pero podría realizarse en otro ámbito. Y quiere que profundicéis un poco en esta relación, ¿no? Y yo me atrevería a centrar un poco más la pregunta. ¿Cómo ha surgido vuestra relación? ¿Cómo pensáis? ¿Cómo os conocisteis? Contadnos vuestra historia. Eso. ¿Cómo pensáis que se pueden formar más de estas relaciones entre la práctica educativa y la investigación? Sea como nos conocimos, no hay ninguna posibilidad de que vuelva a ocurrir, porque eso ha sido una... Es confesable, es confesable. Sí, pero me refiero que es muy raro que ocurra otra vez, porque yo conocí a Ruth porque tenía que terminar química, ciencia química, y me quedaban algunos créditos de libre configuración y me matriculé en didáctica de la ciencia. Pero parece ser, Ruth, que era la primera y última vez que se cursó que se ofertó para química. O sea, si no iba a cogerla... Claro, entonces, bueno, ahí me enganchó Ruth en el tema de yo tampoco ni sabía, digamos, esa rama de la didáctica tan aplicada. Yo quería acabar química, porque ya quería terminarla, y cogí la libre configuración. Luego ya me animó a hacer el doctorado en Granada y luego ya empecé como profesor de secundaria y tardé bastante tiempo en terminar la tesis, al final la terminamos. Pero así, digamos, nos conocimos. Si tiene que ser así, por eso digo que no puede ser así, porque eso ha sido una casualidad, digamos, ¿no? Ella también empujándome mucho y a mí porque me interesaba.
pero debe de haber una comunicación más fluida y de acercamiento de... Yo creo que de secundaria, no es por criticar, de secundaria a la universidad quizás sí estamos más, digamos, más flexibles. De la universidad a secundaria no lo sé yo tanto, pero bueno, no, tampoco quiero... A ver, quiero indagar ahí. O sea, tú dices que los profesores de secundaria sí que estáis abiertos hacia la universidad, pero que la universidad no está tan abierta hacia No, yo secundaria. creo que si la universidad se acercara a secundaria y nos propusieran cosas, vamos, seríamos totalmente todo lo que haga falta, seguro. Pero yo Mi voy a punto de vista. matizar cosas útiles. Sí, hombre, claro, cosas útiles. Claro, el problema es que muchas cosas de los que hacemos en universidad no son tan útiles ni para secundaria, ni para primaria, ni para infantil. A mí no me gusta que parezca que la investigación se hace en universidad y no se hace en secundaria, no se hace en primaria, no se hace en infantil. Yo tengo mucho que aprender de las maestras de infantil que trabajan totalmente diferente a como trabajamos el resto de los niveles educativos. Es decir, ellas trabajan por proyectos y además no saben trabajar de otra manera. Es decir, se retroalimentan, trabajan en grupo, que es muy difícil cuando pasamos a niveles educativos superiores, y se difunden cosas y se están compartiendo continuamente cosas en lo que no entramos muchas veces en la gente de universidad. Y yo casi obligaría a todos los docentes que quieran dedicarse a la enseñanza a tener que pasar por una clase de 3 años y que aprendan algo. O sea, yo eso lo pondría como requisito. Si quieren hacer el MIR, que lo hagan, pero obligatorio estar una mañana, 5 horas, en una clase de 3 años y que sobrevivan a ello. Bueno, uno de los problemas que yo creo que hay que comentarlo es la motivación, me refiero al reconocimiento. Si yo hago investigación en el aula, publico un artículo en una revista didáctica que hay revisión por pares, todo el trabajo que lleva detrás, eso es un mérito casi personal y de compartir lo que tú haces con los demás docentes, porque a nivel, digamos, académico, a nivel de que me sirva a mí para algo, económicamente, lógicamente nada, pero bueno, tampoco pido eso, pero que me sirva a mí para cualquier ventaja respecto a otro docente es muy poca. Creo que te cuenta un artículo didáctico 0,05 puntos, digamos, en el total de puntos, que los cursos de formación valen 2 puntos, creo, en total. O sea, que 0,05 en un artículo de investigación, eso si eres autor. Si eres coautor es 0,025. Me refiero que es un trabajo tan brutal que hay detrás de publicar un artículo de investigación que al final no te merece la pena, a no ser que, bueno, lo hagas por amor al arte. Entonces yo creo que si se valorara más eso y si, bueno, si es económicamente mejor, ¿no? Pero me refiero que tuviera alguna ventaja el motivar... Ni tiene reconocimiento en la universidad el que vayamos a las escuelas, el que vayamos a los centros, ni tiene reconocimiento de meritocrático claro. el hacerlo, ¿no? O sea, si realmente, yo por eso creo, bueno, estamos todavía como muy amateur. Yo creo que en los proyectos debería ser obligatorio, sobre todo en los proyectos de investigación didáctica, debería ser obligatorio y no como ocurre ahora. Acaba de abrir el ministerio, acaba de abrir la bolsa de la convocatoria de proyectos y los profesores de secundaria, los maestros de primaria y de infantil van como colaboradores, no van como equipo investigador y deberían de ir como equipo investigador como son en investigaciones de didáctica. Yo en investigaciones de nanociencias no me meto, pero en las de investigación didáctica que debería de ser obligatorio, no debería ser vamos a motivar a los profes para que se animen y se vengan a los de esto, no, debería ser obligatorio, porque obligaría a que la investigación que producimos tenga utilidad para el aula, que es nuestro laboratorio. Que hay muchas cosas que hacen muchos profesores, porque yo lo sé, muy válidas y muy geniales, pero que al final no salen a la luz porque no se publican. Y no se publica porque hay un trabajo muy fuerte detrás que no te merece la pena. Entonces dices, bueno, yo hago esto, pero lo hago yo y no lo comparto, ni intento contactar con la universidad para hacer algo común, ni nada, porque al final no me merece la pena, ¿no? Y después otra cosa que pasa mucho, sobre todo en secundaria y mucho más en las maestras, y digo las maestras porque son mayoría, son el 80% de maestras, lo que pasa es que no se valoran. A mí me llama mucho la atención
cuando fue el debate entre Marilar y Sandra, creo que fue, del grupo Torque, que ella no lo veía como extraordinario, y no lo es, no debería de ser lo extraordinario, pero sí deberíamos de sacar orgullo de lo que hacemos ordinario y de compartirlo. Y en ese compartir también lanzo una de esto a las editoriales y a las revistas, pues de que trabajos de profesores tengan cabida en las revistas de investigación didáctica. También casi ponerlo como obligatorio, es decir, uno de los criterios para darle el sello de calidad de la FECI, por ejemplo, ahora que estamos hablando aquí, pues para las revistas de investigación didáctica, que sea el que haya publicado profesores que no tengan que ver con la universidad o con centros de investigación. O sea, para mí sería como obligatorio. Yo, de hecho, os estaba preguntando por cómo lo podemos facilitar, y en lugar de decirme cómo me estáis dando las limitaciones, pero estoy tomando nota de todo, porque esto me interesa muchísimo, ¿eh? Así que, aunque me hayáis dado calabazas, yo sí, nota, sí tengo, creo que es muy interesante y muy importante que lo digáis. En Sensociencia sí nos hemos planteado esto mucho, de cómo llegar al aula, y creo que la mejor forma de llegar es en su propio contexto. O sea, nosotros nos planteaban en los cursos de formación la pregunta típica de decir, vale, ven, esto está perfecto, pero ven tú a mi aula y me lo haces. Y yo al día siguiente digo, vale, venga, voy. Y me meto en tu aula. Pero me meto yo, meto a mis alumnos que estoy formando en formación inicial de maestro, meto a los alumnos que están formando en formación inicial de secundaria, y buscamos sinergias, porque es la mejor manera. Es decir, bastante sobrecargados estamos ya, tanto en universidad como secundaria, como los maestros, que están como locos ahora con la burocracia, como para encima pedirle que vayan a hacer cursos por las tardes de 8 a 10, que no sé qué, no sé cuánto. No, vamos a meternos en las aulas y vamos a compartir, pero claro, para eso los que diseñamos, los que implementamos, tenemos que hacer cosas que realmente tengan utilidad y que realmente estén probadas y tengamos pruebas de que eso funciona, y que les ofrezcamos a los profes pruebas de que eso funciona. Hablando, os voy a hacer una pregunta muy, muy práctica. Si hay un docente que nos está viendo, ¿no? Y se está preguntando, bueno, pues, ¿qué hacer? ¿Cómo realizar estas prácticas? ¿Por dónde puede empezar? ¿Dónde puede, por ejemplo, pues empezar a informarse o a formarse o tomar ejemplos? ¿Por dónde creéis vosotros dónde le aconsejaríais que empezara? Bueno, yo primero, pues lo que hago yo, en revisar la bibliografía, ¿no? Ahora, afortunadamente, hay muchas revistas didácticas en abierto, algunas son de pago, pero generalmente muchas están en abierto, y leer la bibliografía ya que está publicada y adaptarlo digamos, al contexto, a tu aula, a tu tema, a tu unidad didáctica, a tu alumnado, a tus fuerzas, lo que sea, ¿no? Pero bueno, ya hay mucho publicado y ya digo yo, esto te lo da la experiencia. A ver, yo cojo algo publicado que está escrito en el papel y lo llevo a mi aula. ¿Me funciona? Bien, lo dejo para el año que viene también. ¿No me funciona? Lo descarto y voy probando. Y esto a lo mejor cuando pasen ciertos años, pues ya voy, digamos, estructurando mi práctica. Esto el primer año que uno empieza en secundaria es bastante difícil por la inexperiencia, por las pocas tablas que se suele tener y por lo difícil que es hacerlo, ¿no? Así, a nivel práctico, yo daría un consejo, es lo que hago yo muchas veces. Yo, si quiero plantear una unidad didáctica así, lo importante es plantear la pregunta inicial que te va a guiar la investigación, la indagación. Por ejemplo, una pregunta que incluso lo hacen, yo también le hago esta actividad en el máster de secundaria y a mis alumnos de secundaria, que hagan una pregunta que puedan investigar ellos. Claro, la pregunta que ellos, científicas, que pueden investigar son ¿qué hay dentro de un agujero negro? Si es infinito el universo, ¿de acuerdo? Ese tipo de preguntas, bueno, son muy interesantes, son científicas, pero no lo puedes investigar. Tú la puedes buscar en Internet, que eso es lo que ellos consideran investigar, buscar en Internet o en un libro. No, que tú puedas saber algo de eso. Bueno, entonces, esto es curioso que coincide. El tipo de pregunta que hacen los de secundaria, de tercero de la ESO, de segundo de ESO, con los de la universidad, con que han acabado una carrera universitaria. Es ¿por qué ocurre algo? Por ejemplo, una cosa muy sencilla, ¿por qué vuelan los pájaros? ¿No? Es una pregunta que puede hacer un niño pequeño a su padre o su madre.
¿Por qué vuelan los pájaros? Es una pregunta científica muy interesante, pero que así planteada no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ¿cómo yo puedo plantear esa pregunta que me pueda llevar al laboratorio y que mis alumnos puedan investigarla? Bueno, pues hay digamos, una técnica, ¿no? Que es decir, ¿qué factores influyen en que los pájaros vuelen? Pues influyen, puede ser la forma del ala, puede ser que tengan plumas o puede ser la estructura de sus huesos o cómo están los huesos hechos, ¿no? Entonces, cogemos uno de esos factores que influyen en los huesos, por ejemplo. Entonces, ahora le voy a preguntar a los huesos y le hago la pregunta de manera un poco diferente, ¿no? Es decir, ¿qué ocurriría si o qué diferencia hay, ¿no? Una manera de hacer preguntas más sencillas de responder. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los huesos de un ave que vuela y otro que no vuela? ¿O qué diferencia hay entre los huesos de las aves que vuelan y los animales que no vuelan? Y luego hay animales que vuelan que no son aves, como los murciélagos, por ejemplo. ¿Hay diferencia entre sus huesos? Pues incluso ahí puedo meter la densidad. Es decir, algo que es característica propia de la materia es la densidad. Bueno, pues vamos a calcular la densidad de los huesos, de que hay muchos huesos de aves que no vuelan, que aves no vuelan en otra cazuela. Vamos a calcular la densidad de los huesos, a ver si difiere la densidad de los huesos de las aves que vuelan de las que no vuelan. Bueno, pues ya tengo ahí digamos, la práctica hecha. Es decir, la pregunta inicial me va a guiar, me va a abrir sobre todo el campo a lo que voy a hacer. Y un truco que hago yo es cambiarle el título al tema. Es decir, yo no le llamo la propiedad de la materia, le llamo que si Gollum, ¿se hundirá Gollum en la lava, sí o no? Esa es nuestra pregunta a investigar. Entonces, una vez que yo le cambio el título al tema, el objetivo del tema ya cambia todo. Ya la manera que voy a tratar esa unidad didáctica va a ser diferente y van a aprender lo mismo, las propiedades de la materia. Pero nuestro objetivo no va a ser aprender qué es la masa, el volumen y la densidad, sino la vamos a usar para intentar saber lo que ocurre. Entonces, una vez que cambio yo el título del tema, a mí mucha rabia que me da no es por meter los libros de texto que tendrán su utilidad y hay unos mejores que otros, ¿de acuerdo? No todos son iguales. Cuando te hacen spoilers, lo decía Ruth antes, ¿no? Es decir, la estructura de la estructura de la materia, o la materia, primer punto, la materia está hecha de átomos. Vale, pues entonces ya cierra el libro, ya tenemos la respuesta. Siguiente tema, el átomo está hecho de protones, vale, pues ya. Entonces, si el título se llama la materia, no empiece con que está hecha de átomos, eso tiene que ser el final del tema. Y el principio del siguiente, si el título se llama el átomo, vale, pues empezamos desde el átomo. Y entonces ya, pues, protones, electrones, neutrones. Entonces, esto de hacer spoiler, pues un poco, ¿no? Eso es una práctica que se hace, esto es muy antiguo en didáctica, ya es una práctica muy antigua, eso de la caja misteriosa, ¿no, Ruth? Entonces, para que hagan modelos, que sepan lo que es un modelo, yo lo aplico mucho a los modelos atómicos, ¿no? Cuando hablamos de los modelos atómicos, hacemos la práctica esta de saber que tiene una caja, ¿no? Una caja que está totalmente opaca, ¿qué hay dentro? Y solo pueden usar los sentidos, la pueden mover, la pueden con imanes, también puede ver si tienen algo. Y al final hacen un modelo de lo que hay dentro de la caja. Y claro, ¿qué quieren los alumnos luego? Saber lo que hay dentro de la caja. Pero le dejas con la incógnita. Es decir, yo nunca, ningún año abro la caja. Y luego me preguntan durante un tiempo qué hay dentro de la caja, qué hay dentro de la caja, qué hay dentro de la caja. Pero claro, es que eso es la ciencia. Es decir, la ciencia va abriendo a ver la caja cada vez con modelos, sabe que va sabiendo qué hay dentro de la caja, pero no llega a abrirla del todo. Entonces, bueno, le están enseñando un poco cómo funciona la ciencia. Y claro, decirle el spoiler, digamos, el final al principio del tema me parece un error. Entonces, un consejo sería, por resumir, ¿no? Plantear bien la pregunta que me va a guiar la investigación de esa unidad didáctica. Cambiarle el título a la unidad. Y si tienen que abrir el libro, que muchas veces es necesario, no, tampoco quiero yo aquí meter muchas... Bueno, porque no lo abran, no sea lo primero que hagan, abrir el libro de texto, porque ahí vienen todas las respuestas. Y claro, ahí viene lo que sabemos ya, que me parece muy bien, el final de la historia. Pero bueno, yo creo que lleguen a esa historia, pero trabajando otra faceta. Yo, de cara al profesorado, sí insistiría en una cosa. Primero, algo que ha dicho Loren, de nada de lanzarse y decir todo está fatal, que eso es como la arrogancia tsunami, vamos a quitar todo, vamos a cambiarlo. No, hay que ir gradualmente en función de lo que detecte que realmente tiene un problema. Nada de cambiarlo todo de golpe. Y la segunda cuestión es... yo creo que anticiparte a todo, es decir, el diseño de indagación no es llegar al aula y decir, vamos a ver si los garbanzos respiran, por ejemplo. No sería vamos a ver y vamos a debatir y vamos a perder tiempo en debatir. No. Nosotros vamos con una idea y con toda la secuencia planificada, que puede ser que en el desarrollo de la secuencia se vaya por otro lado, ¿vale? No hay problema, pero tenemos que tener
toda la secuencia diseñadísima. Y muchas veces eso a nosotros mismos, incluso el contenido que genera, a nosotros mismos nos ha paralizado muchas secuencias porque no sabíamos cómo hacer una transferencia al aula de primaria, de secundaria, sobre un contenido concreto. En concreto la de Salnieve, de por qué se le echa sal a las carreteras, surgió en una barbacoa. Una barbacoa con lo típico, esto parece un chiste, un matemático, un químico, un físico, una ambientóloga, una química, que teníamos las cervezas calientes. Entonces, cuando hubo que enfriarla, pues claro, le echaron hielo y yo, que soy química, dije, ¿me podéis traer 1 kilo de sal? Claro, aquello cortocircuitó a media humanidad. ¿Cómo le vas a echar sal? ¿Para qué? Digo, pues porque se enfríen antes. Eso es imposible, eso no sé qué. Bueno, pues me lo tuve que llevar al laboratorio, decía, demostrárselo, toma, verá cómo se enfrían antes y segunda esto, vamos a pensar cómo se lo podemos contar esto a los alumnos. Nos llevó muchísimo tiempo dar con un modelo que fuera sencillo y útil para explicar ese fenómeno. Entonces, tenemos que llegar hasta el final de la historia nosotros, para no dejar nada sin prever en el aula. Yo no sería partidaria de decir vamos a lanzarnos. Claro, es una labor de preparación muy importante y bueno, y yo creo que también muy formativa a nivel personal sin tener yo experiencia propia, pero imaginándomelo, suena a eso. Desafortunadamente se nos ha pasado el tiempo volando. Voy a hacer un resumen rapidísimo de muchos comentarios que nos están dejando. Os voy a pedir a vosotros que no estéis viendo los comentarios que nos dejan en el chat, que algún día de esta semana que tengáis un ratillo les echéis un ojo, porque vais a encontrar comentarios que yo creo que os van a resultar interesantes, quizá algunos los queréis contestar o queréis profundizar. Bueno, pues tenemos de todo. Por ejemplo, Belén Gilarranz nos dice que necesitamos más profes como Lorenzo. Tenemos Juanfra Álvarez. Juanfra Álvarez que... Bueno, esto sería una pregunta para ahondar, pero que nos dice cómo podemos llegar a contagiar y cambiar a docentes en activo la forma de enseñar ciencias. Bueno, yo no sé si... No voy a adentrarme en cada pregunta y en pensar y en adentrarme en debatir si debemos cambiar a los docentes o no, que sería un debate enorme en el que ahora mismo no quiero entrar. También personas que comentan lo que dan la razón a Ruth sobre esa repetición de contenidos, como Mar Morente. También nos dan ejemplos de cómo trabajan algunos contenidos en clase personas como José Manuel Pérez Trujillo. Pep Forteza nos da, de hecho, mira, Ruth, algunos ejemplos de trabajar la indagación en música, quizá por ahí te puede interesar. Sí, me facilitará la tarea mañana. Inmaculada Espárrago Olguera nos da algunos ejemplos en los que ella ha utilizado la indagación, pues un poco igual que si está vivo el garbanzo, si está viva la levadura, de qué se alimenta, comenta la dificultad que ve con el tiempo. Bueno, y tenemos más comentarios de Mar y también de otros profesores que he mencionado antes. Bueno, de Lourdes Aragón Núñez, también os dan la razón, os van asintiendo en todo lo que nos vais contando y van dando ejemplos y compartiendo su experiencia, lo mismo que Sandra Martínez Pascual, que ya he mencionado antes. Os quiero dar las gracias a vosotros, por supuesto, a todos ellos los que han dejado comentarios, los que comparten su experiencia, que es algo que valoramos muchísimo, de verdad, aunque no podamos dar eco a todo lo que nos escribís, tened por seguro que lo leemos todo, lo tenemos muy, muy, muy en cuenta. Si no estuvieran ellos, tanto los que nos lanzan preguntas como los que están escuchando el debate, no tendría sentido que estuviéramos aquí. Os animo a visitar la página de FECID Edu, donde vamos subiendo artículos periódicamente. Cada 15 días tenemos un artículo y a la semana siguiente tenemos el debate, ya sea aquí en Facebook o en Twitter. Y ahora mismo, además, tenemos en la página de FECID Edu, que os vamos a dejar ahí el enlace en la descripción, tenemos una encuesta donde os pedimos que nos digáis cuáles son los temas que más os interesan. Temas como el que hemos tratado hoy lo tratamos en base a vuestras sugerencias y entonces es muy, muy importante para nosotros que nos digáis qué os interesa, sobre qué tenéis dudas, sobre qué queréis aprender más, sobre qué tema estáis debatiendo últimamente en los claustros y no os hacéis una idea, o qué tema tenéis una idea muy clara pero de repente hay un compañero que plantea una duda.
innovaciones que aparecen y no sabéis qué pensar de ellas. En fin, todo lo que se os ocurra, por favor, dejádnoslo, porque tenemos tanto unas sugerencias como un campo abierto para que nos digáis todo lo que pensáis. Y de hecho, bueno, en base a las respuestas que obtuvimos previamente, el próximo artículo del blog tratará sobre la motivación de los estudiantes y para él contamos con la colaboración del catedrático en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, Juan Ignacio Pozo, que será quien escribirá el próximo artículo en FECID-EDU, que encontraréis allí el lunes que viene. Y en 2 semanas estaremos otra vez aquí en Facebook debatiendo con él. Así que, bueno, pues os animo a que nos deis toda esa información, que de verdad la tenemos muy en cuenta. Para eso, para crear estos vínculos, se ha generado este proyecto. Esperemos que los podamos ir fortaleciendo, anotando las sugerencias tanto de nuestros ponentes como del público. Y nada más, sin más, doy la palabra por si quieren añadir algo más Ruth y Lorenzo, y yo por mi parte me despido. Yo daros las gracias sobre todo por la iniciativa, porque o sea, es muy necesaria intentar salvar esa brecha entre investigación y práctica docente, también en la propia, no pensemos siempre en la de los demás. Y a Loren por este buen rato y a Ángela por el buen rato que hemos pasado. No, bueno, a mí igual, pues muchas gracias y bueno, que ser profesor es duro. Realmente hoy día hay muchos contextos que no favorecen, siendo suave, ¿no? Favorecen la enseñanza adecuadamente. Pero bueno, uno al final de su carrera mirará hacia atrás y yo considero que un docente, yo me lo aplico a mí, ¿no? Un docente que dé su clase cuando se jubile exactamente igual que cuando empieza, pues quizás no tiene mucho que contar, ¿no? Hay que arriesgarse y con lo que funciona te va quedando durante los años. Porque al final, cuando ya ves a tu alumno, los ves años posteriores y reflexionas sobre el contenido que tú le enseñaste, yo pongo mucho el ejemplo del concepto de mol, ¿no? Y digo, ¿para qué demonios le conté yo a este alumno de alumna que es un mol? Sí, al final es muy importante, ¿eh? Muy importante. Entonces voy a usar el concepto de mol para otra cosa. Entonces, al final, enseñar ciencia al final es cambiar la idea de nuestros alumnos y que esa ciencia que aprendan sea útil para su día, pues para ser crítico con medio de comunicación, o etcétera, etcétera. Entonces, eso es difícil, cambiar la idea del alumnado sobre la ciencia y sobre conceptos científicos. Y bueno, pues entonces hay que intentarlo y que cuando yo lo hago personalmente, cuando yo me jubile, pues yo no sé si habré conseguido algo o no, pero diré, bueno, lo he intentado, he hecho esto, este año hice lo otro y bueno, yo me lo paso mejor, creo que es mejor para el alumnado y poco más. Pero bueno, que es duro y que bueno, necesitamos ayuda de toda la que venga. Toda ayuda es buena, ¿no? Sí, vamos, eso no. Todo lo que sea ayuda no vamos a decir que no, desde la secundaria, creo yo, vamos. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, nos seguimos viendo en FECID-EDU. Muy bien, estupendo, muchas gracias.